En esta franja de tierra, no solamente de lo que hoy es Atizapán de Zaragoza, sino en lo que hoy es el Valle de México y sus alrededores, existía gran presencia de las tribus otomís o ñañús, conocidas como ñañús. Ya existían antes de que llegaran los españoles y ya había asentamientos aquí, por supuesto, ¿no? Sería ilógico pensar que no había nada, es obvio que sí. La historia más atrás incluso nos da referencia a la presencia humana en lo que hoy es Atizapán de Zaragoza y que le da nombre a Calacuaya. Calacuayan con una N al final, que después al hacerse español se le quita, al españolizarse la palabra, significa puerta de entrada. Y hay vestigios de presencia prehispánica en los cerros de la zona de Calacuaya, especialmente en el Cerro de la Cruz, donde habría un adoratorio de la fase coyotlatelca de la cultura otomí. Estamos hablando aproximadamente del año 1000 de nuestra era, o sea, hace 1000 años, poco más de 1000 años, en donde ya se registra la presencia humana en esta zona. ¿Por qué ahí? Porque el cerro de Calacuaya, el cerro de la Cruz en Calacuaya, lo podemos ubicar muy fácil para quienes nos están viendo. Es el cerro que está hoy a un costado de la presa Madín, que tiene una cruz arriba. Se ve, es el primer cerro pegado a la cortina de la presa y hay una cruz. Ahí arriba hay un adoratorio. Mucha gente dice que es una pirámide. Realmente no es una pirámide. Ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho algunos estudios, muy pocos, la verdad, y determinaron que es un adoratorio. Estos hombres coyote, la fase coyotlatelca, estuvo ahí arriba. ¿Y por qué? ¿Qué explicaría eso? ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí arriba? Porque era un punto de contacto entre las tribus mazahuas y matlacincas que venían del Valle de Toluca hacia lo que hoy es el Valle de México, que ni siquiera se llamaba Valle de México, pero en el año 1000 ya existía una presencia justamente hoy hay territorio de Tlalnepantla, en Tenayuca. Ya existía el rey Xolotl y se estaba construyendo la pirámide de Tenayuca hace aproximadamente 1000 años. Ni siquiera habían llegado los mexicas a Tenochtitlan, no existía Tenochtitlan. Eso fue en el año 1325, estamos hablando del año 1000, o sea, 300 años antes ya existía el reino de Tenayuca. Y si hacemos una acepción de esto, quiere decir que se utilizaba el cerro de la Cruz, el cerro donde hoy está esa cruz, en Calacuaya, para a través de un adoratorio hacer tal vez algún rito o hacer alguna petición o solicitud para entrar a lo que hoy es el Valle de México. ¿A qué? A comerciar, especialmente a hacer comercio. Vuelvo a insistir, parece de risa, no había un teléfono para decir, oye, voy para allá. Tal vez subían y hacían alguna señal de humo y tenían tal vez que esperar a recibir una autorización para poder entrar y ver que no venían en son de guerra, ¿no? Sino que en son de paz, podría ser a comerciar y hacer un contacto entre las tribus, insisto, mazahuas y matlacincas del Valle de Toluca hacia esta zona del hoy Valle de México y a establecer un contacto entre pueblos. Eso podría explicar, estamos hablando del año 1000. Después, cuando llegaron los españoles, ya había presencia aquí, estamos hablando de 300 años después, había una presencia otomí, especialmente se identifica una en lo que hoy es el barrio del norte, el barrio norte en Atizapán, aquí muy cerca de la cabecera municipal, ahí habría un asentamiento y eso también explica por qué a la llegada de los españoles se asentó ahí la iglesia de San Francisco de Asís, que es el santo patrono de este pueblo, se asentó ahí porque seguramente ahí había un asentamiento otomí, ahí, en esa parte del barrio norte, que es, para la gente que nos ve, es entre México Nuevo y la cabecera municipal. Esa es la parte donde pudo haber un asentamiento. Otro más es en los cerros de Lomas de San Lorenzo, pegado a lo que hoy es Tlalnepantla, San Andrés Atenco, en el cerro que sube y uno baja del lado de Valle Dorado, de ese cerro de Lomas de San Lorenzo, ahí también existía el asentamiento que se llamaba Teocalhueyacan, o lugar de los dioses. Ahí, ese después ya no se tiene registro de ese, pero existió ahí arriba. Y el otro era Calacuaya, por supuesto. La historia nos dice que después de la noche triste, la noche gloriosa de
de los mexicas cuando lograron sacar al ejército español de Tenochtitlan ya en 1519. Hernán Cortés salió con sus 300 hombres y la historia nos dice, ¿qué nos dice? ¿Dónde está el árbol de la noche triste? En Popotla, en la avenida México-Tacuba, en Popotla. Bueno, hay estudios más recientes, esa es la historia oficial, hay estudios más recientes que nos indican que si eso hubiera pasado, si el árbol de la noche triste hubiera sido ese árbol, el de Popotla, los hubieran aniquilado. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca del centro de Tenochtitlan, y las calzadas, las salidas y el lago. Si se hubieran quedado ahí, los hubieran aniquilado. Aunque hubieran matado a muchos nativos, los hubieran aniquilado. Eran 300 españoles, se les hubieran acabado las balas, se les hubieran acabado las armas de fuego y los hubieran aniquilado. Lo que parece ser es que la historia nos indica que ese árbol de la noche triste y su salida, su éxodo de Tenochtitlan, fue más hacia lo que hoy es Naucalpan, muy cerca de la FES Acatlán, justamente en San Juan Totoltepec. Ahí hay una hondanada muy grande, el Cerro de Moctezuma y la hondanada de Ciudad Brisas, y ahí todo parece indicar que hasta ahí llegó Hernán Cortés. Y ahí estuvieron 2 o 3 días reagrupándose, porque habían perdido una batalla, los habían corrido, los habían sacado a la fuerza, y llegaron, estoy hablando de una teoría, por supuesto, habrían llegado ahí, se reagruparon, y entonces tomaron un camino hacia Tlaxcala y pasaron por Calacuaya. La historia nos dice también que en Calacuaya Hernán Cortés fue recibido a bien, porque así recibían los pueblos originarios, recibían a bien, no sabían, seguramente no sabían ni a qué venían, ¿no? Y lo recibían con comida, lo recibían de manera, yo diría que hasta festiva. Pues bueno, en Calacuaya Hernán Cortés hizo una matanza, que también está registrada en los códices de la época. Hizo una matanza en Calacuaya, muy ligero lo mencionan, pero hubo una matanza en Calacuaya. ¿Por qué? Pues seguramente estaba enojado, a pesar de que lo recibieran con comida, con flores, con aplausos tal vez, no lo sé, porque no hay registro de eso, pero se originó una matanza en Calacuaya, eso hay registro. Y después, la misma historia nos dice, pasó por Tegalhueyacan y se fue a Tlaxcala, a hacer Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas, en razón de ser los súbditos, y se reagrupó allá, sumó a los tlaxcaltecas, y la misma historia ya nos dice después que regresó a Tenochtitlan y vino la conquista. Eso fue 2 años después. Pero sí, esos son los registros que tienen que ver con nuestro pasado prehispánico. Insisto, el Cerro de la Cruz con un adoratorio, el Calacuaya con N, puerta de entrada, Teocalhueyacan y el asentamiento acá en Barrio Norte. Es lo que tiene que ver previo o empezando la historia con la llegada de los españoles a México, a lo que hoy es México. Ya iniciada la época concluida la conquista, iniciada la época de la colonia, en esta franja de tierra, las asignaciones de la encomienda, la asignación de tierras, dio como origen a muchas haciendas muy importantes, especialmente en esta región, la hacienda de Santa Mónica, muy reconocida por su molino de trigo, y las haciendas, ya para el caso de lo que hoy es Atizapán de Zaragoza y de lo que fue en su creación, la hacienda de San Mateo, la hacienda del Pedregal y la hacienda de Sayavedra. Esas 3 haciendas serían las que tuvieron tierras que hoy comprenden el municipio de Atizapán de Zaragoza. Para quien nos está viendo, le podemos explicar que la hacienda de San Mateo es lo que actualmente ocupa el club de golf, la hacienda, y las tierras de esa hacienda son lo que hoy es el fraccionamiento de Las Arboledas, para situarlo así de manera muy sencilla. Lo tendríamos que revisar en un mapa exactamente los límites, pero son esa parte. De parte de la hacienda del Pedregal, el casco de la hacienda está muy cerca de la actual central de abastos. Ahí está todavía el casco de la hacienda, persiste. Las tierras son, ¿qué comprenden hoy? Bueno, parte de lo que hoy es el Parque Los Ciervos, la parte de México Nuevo, las colonias Lomas Lindas, la central de abastos, el fraccionamiento del Pedregal y algunas de las colonias populares de Atizapán. Esa sería la tierra de la hacienda del Pedregal. Y de la hacienda de Sayavedra, como lo mencioné hace un momento, sería gran parte de la tierra de lo que hoy es la zona Esmeralda, especialmente Condado Sayavedra, Finca Sayavedra, Rancho San Juan y toda esa franja que limitaba con la hacienda del Pedregal. O sea, se juntaban ahí a la altura
del aeródromo de Chiluca, de Atizapán. Esa sería la parte límite entre las dos haciendas. Y entonces la parte de la hacienda de Sayavedra tiene que ver con una muy buena franja de la actual zona Esmeralda. Esa es parte de lo que nos dejó la época de la colonia, que tiene que ver obviamente con un desarrollo agrícola, especialmente agrícola, rural, el crecimiento de los pueblos. La gente de los pueblos trabajaba en las haciendas. Los censos así lo indican. El primer censo ya registrado como municipio, el de 1880, nos indica alrededor de 3,000 habitantes, y esos habitantes vivían especialmente en las haciendas, en estas tres grandes haciendas que le tocaban al municipio de Atizapán de Zaragoza. Eran las que le dieron vida en la parte de la época colonial. Y colindaban con otras grandes haciendas y ranchos. Por ejemplo, lo que hoy son las Alamedas, el fraccionamiento de las Alamedas, era el rancho de la Condesa, un rancho muy específicamente identificado, que después se dividió en dos ranchos en el siglo pasado, el rancho de Cárdenas y el rancho del Argentino. Y Lomas de Atizapán, por ejemplo, era el rancho de las Margaritas, que colindaba un poco con el rancho de El Charro, que es la parte alta donde está hoy Plaza Galerías Atizapán. Entonces, era una serie de tierras divididas en haciendas y ranchos, que es lo que dio vida, estoy hablando desde el 1600 hasta el 1800 aproximadamente, previo a que existiera Atizapán de Zaragoza como municipio.